La definición de epilepsia es una alteración del cerebro que se caracteriza por una predisposición para la presencia de crisis epilépticas y también todas las consecuencias debidas a ellas, ¿no? Consecuencias cognitivas, sociales, y bueno, vamos a ver la definición también de epilepsia. Entonces, epilepsia no solamente es hablar de crisis epilépticas, en realidad una crisis es solamente una muestra de todo un problema de, como ven ahí, neurocognitivo, psicológico, social. Eh, la crisis únicas secundarias, como menciona ahí, eh, no vienen a constituir epilepsia. Ya vamos a ver estas crisis que nosotros decimos crisis sintomáticas agudas o crisis provocadas. La definición de epilepsia, esta es la última definición operacional. eh, de epilepsia es la presencia de al menos dos crisis epilépticas no provocadas, ¿ya? O crisis reflejas, eh, con un intervalo de separación, un intervalo entre una y otra de por lo menos 24 horas. Esa es la definición. Quiere decir que si un paciente convulsiona en algún momento y es solamente un solo episodio y no convulsiona después, no podríamos definir como epilepsia a un paciente con epilepsia. El paciente con epilepsia es aquel que tiene crisis recurrentes, ¿no? En el tiempo, se repiten varias veces. O también aquel paciente que ha tenido una sola crisis y con la posibilidad de presentar nuevos episodios en los siguientes 10 años. La otra definición también es lo que es el síndrome epiléptico, que es el conjunto de signos y síntomas, ya que eh, nos hablan pues de lo que eh, es dentro de un paciente, ¿no? Que presenta crisis. eh, no solamente son los síntomas, sino los signos que podemos ver. Entonces, eh, en un paciente que ha presentado más de una crisis con un intervalo entre una y otra de por lo menos 24 horas, podría cumplir las definiciones de epilepsia. Y hago, recalco esta definición porque muchas veces los pacientes que llegan a los hospitales en estado epiléptico o a veces dentro de hospitalización, eh, puede hacer que convulsionen y en realidad son crisis sintomáticas agudas, luego los califican como epilepsia secundaria, ¿no? Así vemos en las historias, pero en realidad son crisis provocadas o sintomáticas agudas que eh, posteriormente no se vuelven a repetir, ¿ya? Generalmente se dan por a veces disturbios infecciosos metabólicos, alteraciones hidroelectrolíticas, y cuando controlamos todos estos cuadros infecciosos metabólicos, el paciente ya no vuelve a convulsionar. Obviamente, mientras está convulsionando, hay que iniciar un tratamiento antiepiléptico. Bueno, esta crisis epiléptica se da por una anormal, excesiva, ¿no? Actividad neuronal, una descarga neuronal sincrónica de millones de neuronas. Miren, la primera tarea de un paciente con epilepsia es determinar si el evento que ha presentado es una crisis epiléptica o no. Hay, como en toda patología, diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, un paciente que sufre un síncope vasovagal, eh, tendríamos que, eh, siguen conectándose, a ver, permítanme. Eh, no sería un cuadro epiléptico, ¿no? Todos estos
Diagnósticos diferenciales los conocemos como trastornos paroxísticos no epilépticos. El más frecuente, ¿no? Lo que hemos visto es los síncopes. El paciente pierde súbitamente la conciencia por disminución de un flujo cerebral, ¿no? Por una baja presión súbita, disminuye el flujo cerebral y el paciente se desmaya y impresiona una crisis epiléptica. Entonces, primero tenemos que determinar si realmente ha sido una crisis o ha sido un trastorno paroxístico no epiléptico. El próximo paso es clasificar el tipo de crisis. Ya vamos a ver los tipos de crisis. Acá para mostrarles la última clasificación de ILAE, ¿ya? Sobre los tipos de crisis. Eh, Tenemos las de inicio focal, eh, como ya vamos a ver más adelante, las de inicio generalizado, y bueno, hay algunas crisis no clasificables. Eh, Dentro de lo que tenemos, las de inicio focal, tenemos con cuando el paciente preserva la conciencia, está despierto y presenta algún episodio paroxístico no focalizado, ¿ya? Y tenemos las crisis focales o parciales, pero con compromiso de conciencia, que las conocemos como crisis parciales o focales complejas, ¿ya? Donde sí hay compromiso de conciencia. Ahora están las crisis generalizadas, donde desde el inicio hay compromiso de conciencia y hay una serie de crisis eh, que corresponden a esta clasificación, ya la vamos a ver. Eh, las crisis focales, como ya había mencionado, o antiguamente llamadas parciales, se originan, el foco epileptógeno está originado en un solo hemisferio eh, y posteriormente va a producirse la descarga por alguna noxa, ¿no? En el cerebro, se va a producir esta descarga neuronal, ¿no? Descarga eléctrica neuronal, pero cuando el foco epileptógeno está en un hemisferio y luego se, se va a distribuir rápidamente en forma bilateral, eh, estamos hablando de una crisis generalizada, generalmente cuando compromete ambos hemisferios. Eh, Esta es otra clasificación de la epilepsia que también considero importante. Esta es una clasificación de acuerdo a su etiología. Tenemos la etiología genética o idiopática, antes denominada idiopática, cuando hay una predisposición genética para que el paciente convulsione, ¿no? Generalmente lo vemos en pacientes eh, que convulsionan desde temprana edad. Un ejemplo, por ejemplo, es la epilepsia mioclónica juvenil, ¿ya? Y está implicado ahí el mecanismo fisiopatológico de las canalopatías. Está el otro tipo, la sintomática, ¿ya? La sintomática o metabólica, que bueno, este tipo de crisis se da porque hay una lesión, una noxa en el cerebro y lo que va a pasar es que debido a esa lesión va a producirse la descarga, ¿no? Por ejemplo, muy frecuente aquí en nuestro país, aquellos pacientes eh, con lesiones no viables de cisticercosis cerebral, lo hablábamos el día sábado, que viene a ser neurocisticercosis, viene a ser la causa más frecuente de epilepsia tardía en nuestro país. Aquellos pacientes que convulsionan después de los 20 años, generalmente tenemos que sospechar una causa infecciosa, y en este caso por el cisticerco. Bueno, y esa es la causa sintomática. Y está la criptogénica, ¿no? Hoy actualmente llamada desconocida o criptogénica, que son crisis que no se encuentra una verdadera etiología, pero sospechamos que son
¿no? De etiología sintomática, ¿no? Esas crisis criptogénicas, eh, no, el mecanismo está por descubrir, pero sospechamos que podría ser su etiología sintomática o estructural, ¿ya? Entonces, no olviden, esta clasificación etiológica es muy importante que ustedes la conozcan. Ahora, si intentamos clasificar de acuerdo al grupo etario, podemos encontrar, por ejemplo, en la niñez algunas causas de crisis epilépticas, eh, por ejemplo, en la infancia, ¿no? Puede ser algún problema en el periodo neonatal, ¿no? O intranatal durante el parto, eh, o ya algún problema de malformación congénita. eh, Generalmente en países como el nuestro, frecuente, eh, problemas durante el parto. Hay algunos pacientes que como causa de su epilepsia son en un antecedente de algún problema durante el parto, durante ¿no? En lo que es el embarazo también. Podrían haber problemas tipo asfixia, ¿no? Asfixia neonatal. Estos neonatos podrían hacer un cuadro de cefalopatía anóxico-isquémica, ¿ya? Y podrían finalmente, ¿no? A futuro hacernos crisis epilépticas. Eso es por poner algunos ejemplos en este grupo etario. En la adolescencia podrían ser entre los más frecuentes posteriores a traumatismos encefalocranianos, ¿ya? También, como ya había mencionado, por una infección parasitaria del sistema nervioso central o por un cuadro también podría ser un cuadro de meningitis bacteriana. En adolescencia, nuevamente, post-TEC, ¿ya? O también por intoxicación o por estos cuadros de síndrome de abstinencia, ¿no? Algún medicamento o alguna droga. En la edad adulta también podemos ver que ya se pueden encontrar etiologías como de un proceso neoformativo o también ya en la edad adulta, sobre todo en el adulto mayor, podríamos encontrar algunas enfermedades neurodegenerativas que podrían también ir con crisis epiléptica. Dentro de lo que son precipitantes de crisis, esto también es bien importante. Había mencionado, había mencionado que no toda crisis epiléptica corresponde a un diagnóstico de epilepsia, ¿no? ¿Ya? No toda crisis epiléptica va a ser epilepsia como diagnóstico. Acá podemos encontrar algunos precipitantes, ¿ya? De lo que son crisis epilépticas. Eh, Importante que ustedes observen ahí. Había mencionado desequilibrios metabólicos o alteraciones hidrolitolíticas también me podrían llevar, ¿no? O un cuadro febril también, sobre todo en niños. Ya saben que podrían haber. ¿Ve la diapositiva? Sí, doctor, sí, sí. Ya, bueno, continuamos. Eso podrían ser algunos precipitantes, ¿ya? Entonces, no confundir entre una crisis sintomática aguda por algún tipo de alteración aguda, ¿no? Valga la redundancia, y el cuadro de epilepsia que ya hemos conversado, que son crisis que se van dando en forma recurrente, ¿ya? De presentación paroxística, ¿ya? El curso de una epilepsia es paroxístico. Nuevamente, hipoglicemia, aquellos pacientes que nos llegan a la emergencia, sobre todo acá en nuestro medio, tenemos varios pacientes diabéticos que a veces hacen hipoglicemias agudas, mantenidas, menos de 30 miligramos de decilitro, podían, podrían presentar
crisis epilépticas, pero serían sintomáticas agudas, también alteraciones electrolíticas, hiponatremia, hipocalcemia. Bueno, con cerca de 10 billones de neuronas, ¿no? Y un estimado 10 a la 14 conexiones sinápticas, nuestro cerebro pues es muy, muy complejo. Eh, el funcionamiento pues demanda altos niveles de regulación. Ya saben que el cerebro eh, consume el 20% del gasto cardíaco. Eh, a ver, permítanme que sigan ingresando sus compañeros y tengo que admitirlos en la sala. Eh, las crisis se van a producir por anormalidades, ¿no? Anormalidades a nivel de los canales iónicos, lo que son las canalopatías, como ya vamos a ver, ¿ya? Y se va a producir, pues, una alteración a nivel neuronal, la cual se va a dar una rápida, ¿no? Incontrolable propagación de la actividad eléctrica neuronal, ¿ya? Y muchas veces son crisis que se autolimitan de un solo hemisferio, son las crisis focales o antiguamente llamadas parciales, y cuando se generalizan, como ya habíamos visto, son las crisis generalizadas, como por ejemplo las tónico-clónicas. Dentro de la fisiopatología de este cuadro clínico, hay un desbalance entre los neurotransmisores excitadores y inhibidores. eh, bueno, ya el glutamato, ¿no? Como neurotransmisor excitador y el GABA como inhibidor, ¿no? También hay alteraciones a nivel de los canales que había mencionado, de tal manera que se va a producir una alteración, ¿no? A nivel neuronal, ¿no? En estos canales de sodio, de potasio, de cloro, y se va a dar la descarga, ¿no? Eléctrica neuronal de millones de neuronas, ¿ya? Eh, entonces se va a alcanzar, ¿no? Eh, una, una descarga de millones de neuronas y se va a manifestar clínicamente como un cuadro de crisis, ¿no? Crisis epiléptica que, dependiendo también de la topografía de la lesión, vamos a ver las características clínicas, ¿no? Esta clasificación es bien importante. Esta es la clasificación semiológica que me interesa que ustedes la conozcan ¿no? Y la dominen, ¿ya? Es que es bien importante que ustedes sepan reconocer las crisis focales de las crisis generalizadas. Las crisis focales, las simples, donde no hay compromiso de conciencia, el paciente está despierto y es una crisis generalmente, como es una crisis que dura segundos de duración. Recuerdo que en algún artículo, Lowenstein mencionaba que una crisis epiléptica en general en promedio dura 56 segundos, ¿ya? Y esto es importante que ustedes lo conozcan porque podrían, con esta información, diferenciar una crisis un estado paroxístico que no es crisis, ¿no? Un trastorno paroxístico que no es una crisis. Y también es muy importante que ustedes sepan reconocer el tipo de crisis porque en base al tipo de crisis ustedes van a dar el tratamiento. Entonces, dentro de la clasificación de las crisis focales o parciales, las crisis complejas son las que sí presentan un compromiso de conciencia y también característicamente, sobre todo cuando es una epilepsia del lóbulo temporal, podemos encontrar la presencia de automatismos, ¿ya? Característicos, ¿no? En este tipo de crisis parciales complejas. Y están las otras crisis que son las crisis focales y que se van a generalizar. Entonces son las crisis focales con generalización secundaria, ¿no? Inician
en forma limitada, ¿no? Creo que aquí el gráfico lo menciona, lo pueden ver, ¿ya? Que puede empezar, este es el foco epileptógeno, comienza la descarga eléctrica neuronal y muchas veces estas crisis inician como parciales y luego se generalizan y se hacen tónico-clónicas, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, está la otra parte de esta clasificación son las crisis generalizadas, donde de inicio va a haber compromiso de conciencia, ¿ya? Eh, Están las crisis convulsivas y no convulsivas, ¿ya? En las crisis generalizadas podemos encontrar todo este tipo de crisis, las crisis clónicas por sí solas, crisis tónico-clónicas, las crisis, perdón, atónicas, o también conocidas como drop attacks, ¿ya? Y las no convulsivas, que son las crisis de ausencia, ¿no? Esto también es importante que ustedes lo tengan en cuenta, lo tengan muy, muy claro, que hablar de convulsiones, ¿no? No es hablar de, de crisis epilépticas, no es lo mismo, porque la actividad convulsiva es cuando el paciente presenta, Ahora sí. ya. Entonces, les decía que la actividad convulsiva no es necesariamente, o mejor dicho, una crisis epiléptica no es sinónimo de convulsión, porque podemos tener crisis epilépticas no convulsivas, ¿ya? La actividad convulsiva es la actividad motora de una crisis. Entonces tenemos crisis de ausencia, ¿no? Donde el paciente no tiene ningún tipo de movimiento de flexo-extensión, como si lo tiene en una crisis tónico-clónica generalizada, ¿sí? Entonces, igual, la crisis de ausencia, el compromiso es completo, ¿no? De toda la corteza, por eso son generalizadas, sin actividad convulsiva, ¿ya? Y está el otro grupo de crisis no clasificables. Ahora, para hablarles un poco sobre las crisis focales o parciales, antiguamente parciales, eh, se van a originar en redes, ¿no? Focalizadas del cerebro, de corteza cerebral. Generalmente puede iniciar con fenómenos motores, pero también sensoriales o autonómicos. Eh, Va a depender de la lugar, ¿no? De la topografía de la zona epileptógena o foco epileptógeno y también de la dirección de la descarga, ¿ya? Ahora, en este tipo de crisis, el síntoma inicial tiene mucho valor localizador. Eh, los primeros síntomas que pueda presentar el paciente nos pueden a nosotros orientar hacia dónde está el foco epileptógeno. A eso se refiere, ¿ya? Porque siempre tratamos nosotros de acuerdo a, ¿no? A la clínica, al tipo de crisis, orientarnos hacia dónde puede estar el foco epileptógeno. Dentro de las crisis focales simples tenemos las motoras, que, bueno, como su nombre lo dice, pues va a haber actividad motora, ¿no? Por lo cual el foco epileptógeno generalmente va a estar en corteza frontal, en corteza frontal. Eh, en este tipo de crisis focales motoras, por ejemplo, podemos encontrar un tipo de marcha que es la marcha jacksoniana, ¿ya? Donde el paciente pues va a presentar movimientos, ¿no? Son movimientos, ¿no? Asimétricos, súbitos, ¿no? Eh, en los cuales podrían impresionar un tipo de marcha, ¿ya? Todo esto son crisis, como les digo, como movimientos de flexo-extensión. eh, y, por ejemplo, cuando vemos este síntoma, que son los movimientos, ¿no? Movimientos de los ojos, ¿no? Un movimiento forzado de los ojos o todo el cuerpo,
¿no? Lo que conocemos como las crisis versivas, estamos orientándonos a pensar que el foco epileptógeno podría estar en la región premotora. Eh, También es importante esto, y aquí me voy a detener un poco porque muchas veces algunos pacientes después de la convulsión podrían tener lo que conocemos como una parálisis de TOD, un déficit motor, ya, una paresia, podría ser una hemiparesia, la cual puede durar unas cuantas horas o hasta un día. Entonces, esa es una paresia posictal, ¿ya? Eso lo conocemos como parálisis de TOD y a veces, muchas veces, pacientes, ¿no? Que llegan a nuestra emergencia con un estado posictal, ¿no? Han terminado de convulsionar en casa y van a la emergencia con una hemiparesia posictal. Podríamos sospechar bueno, mejor dicho, eh, orientarnos hacia un diagnóstico que no lo tiene. Podríamos pensar que se trata de un cuadro de ictus, ¿no? Por ejemplo, de un cuadro de enfermedad vascular cerebral, que en realidad es porque el paciente convulsiona y hace crisis, ¿no? Crisis focales y puede hacer que en el posictal pueda presentar esta paresia. Entonces no olviden, ¿ya? Cuando vemos estos pacientes, eh, nos orienta, ¿no? Por eso, como lo mencionaba, estos síntomas iniciales dentro de la crisis nos puede orientar hacia más o menos a qué lóbulo podría estar el foco, ¿no? El foco de la crisis, ¿ya? Clínicamente, ¿no? Porque ya luego, pues, lo podemos investigar con neuroimágenes, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces no olviden, por ejemplo, estos movimientos, este, estos giros que hacen, ¿no? Movimiento de los giros de los ojos, lo que conocemos como crisis versivas, ¿no? Nos pueden orientar hacia la región premotora, ¿no? En el lóbulo frontal, ¿ya? Ahora, también hay crisis focales sensitivas. Acá el área, ¿no? Afectada o donde se origina la descarga va a ser el área sensitiva primaria, que como ustedes recuerdan, está en el área, ¿no? Post cisura de Rolando, ¿no? Por Rolándica, ¿ya? Vamos a encontrar una serie de síntomas sensitivos, ¿ya? Como ven ahí. Y bueno, no olviden que en este tipo de crisis el paciente no pierde la conciencia, ¿ya? Ahora, también hay otras crisis focales eh, que comprometen, ¿no? Algunas funciones de los sentidos. Por ejemplo, cuando el paciente refiere, pues, alucinaciones visuales, ¿no? O también algún tipo de hemianopsia, ¿ya? Podríamos orientarnos que el foco, ¿no? Siempre en la orientación topográfica, el foco podría estar a nivel del lóbulo occipital o también eh, podemos ver inclusive si se trata del área visual primaria o secundaria, ¿no? Eh, si el paciente tiene metamorfopsias, alteraciones, ¿no? En las formas de ¿no? De las imágenes, ya estas son crisis mucho más complejas que vendrían a ser correspondientes al área visual secundaria, ¿ya? Ahora, si el paciente nos refiere, pues, alteraciones auditivas, ¿no? Como tinnitus, ¿no? Distorsión de los sonidos, pues tenemos que orientarnos a que el foco está a nivel del lóbulo temporal y así. Así también aquellos pacientes que nos refieren sintomatología, ¿no? Tipo que el paciente siente olores, sobre todo olores desagradables, ¿no? Lo que es la cacosmia, podríamos sospechar de crisis uncinadas que corresponden al lóbulo temporal, específicamente al lucus del hipocampo. ¿Ya? Ahora, también hay crisis focales con síntomas vegetativos, ¿ya? Entonces, no olviden que tienen que tomar en cuenta, como les decía, la crisis epiléptica podría ser el iceberg de todo lo que le ocurre al paciente, ¿ya? Vemos acá síntomas, ¿no? Disautonómicos, ¿ya? Que corresponden a este tipo de crisis que también
como el paciente no pierde la conciencia, podría manifestarnos, ¿no? Todos estos síntomas, ¿ya? Dentro de este tipo de crisis con síntomas vegetativos, eh, uno de los síntomas más frecuentes podría ser la midriasis, ¿ya? Pero como saben, todo esto pues dura segundos o hasta un minuto, ¿ya? Entonces, eh, importante que ustedes conozcan que también podrían haber, ¿no? No solamente síntomas vegetativos o disautonómicos, sino también síntomas psíquicos, ¿ya? Aunque estos ya más corresponden, pues, dentro de lo que son las crisis parciales complejas, ¿ya? Podemos ver crisis de disnépsicas, o sea, con alteraciones o distorsiones de la memoria, ¿no? Las más comunes son el déjà vu, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Pero ya estas corresponden más, ¿no? A, eh, dentro de lo que es la epilepsia del lóbulo temporal, ¿ya? Es característico este tipo de crisis que pueden darse, ¿ya? También podrían haber crisis cognitivas, ¿no? Estado de ensoñación o sensaciones de irrealidad que el paciente nos va manifestando, eh, crisis que tienen que ver también nuevamente con el lóbulo temporal, pueden haber palilalia o también hasta afasia, lo que se conoce como arresto del habla. Sí, como había mencionado, el tipo de crisis que el paciente va a presentar depende mucho, ¿no? De dónde se encuentra, cuál sería la topografía de ese foco epileptógeno. Son varios factores, son muchos factores. Claro que acá estamos describiendo clínicamente cómo podría, ¿no? Presentarse la crisis, pero a veces es un poco difícil, ¿no? Porque el paciente con epilepsia, el paciente que va convulsionando de forma recurrente, seguida, también no se va afectando su nivel cognitivo y a veces no va a precisarnos, ¿no? Todos estos síntomas como lo estamos viendo acá, ¿no? ¿Ya? Y ya para hablar sobre las crisis focales o parciales complejas, acá sí hay compromiso de conciencia, ¿ya? El paciente generalmente, ¿no? Es un paciente que puede hacer algunas actividades motoras, pero hay un compromiso de conciencia, el paciente puede estar confuso, ¿no? Y como ya había mencionado, estas crisis son las más frecuentes, hasta el 36% de todos los tipos de crisis, y característicamente, ¿ya? En esta crisis podemos ver los automatismos, esos movimientos de chupeteo, ¿no? De oromandibulares, de masticación, deglución, ¿ya? Y que generalmente corresponde a la epilepsia del lóbulo temporal. No olviden, estos son los tipos de crisis más frecuentes. Ahora están las crisis que se inician, ¿no? En forma parcial y secundariamente se generalizan, ¿ya? Eh, bueno, eh, vamos a encontrar que este tipo de crisis, ¿no? Puede ser que venga de una crisis tanto focal simple o de una crisis parcial compleja. Cualquiera de este tipo de crisis focales finalmente pueden generalizar. ¿Ya? Eh, bueno, y característicamente en estas crisis vamos a encontrar el aura, ¿ya? Ya vamos a hablar del aura. Bueno, en cuanto a lo que es la otra gran clasificación semiológica de las crisis epilépticas, están las crisis generalizadas, ¿no? En las cuales desde el inicio va a haber un compromiso de conciencia, ¿ya? Como ven acá, ven, ¿no? Esta figura, esto es lo que hoy en día, ¿no? Se recomienda ya mucho más que realizar un simple electroencefalograma. Hoy en día hacemos video electroencefalograma que viene a ser el gold estándar, ¿no? Para el estudio de estos pacientes. Ven acá como el paciente está en una posición tónica y está sufriendo toda una descarga a nivel ¿no? Una descarga a nivel de todos, ya todo el campo
del electroencefalograma vemos cómo está ahí presentándose la descarga, ya el paciente con una crisis generalizada, ya en este caso probablemente tónico-clónica, ya el compromiso de conciencia es del inicio, pero bueno, vamos a iniciar hablando dentro de la crisis generalizada sobre las crisis de ausencia, ya que son crisis donde el paciente, ¿no? En forma repentina pierde la conciencia, pero sin actividad convulsiva. Este es el tipo de crisis generalizada no convulsiva, ¿ya? Y otra característica importante de la crisis de ausencia es que no tiene este estado confusional, ¿no? En el posictal, ¿ya? El paciente con una crisis de ausencia, ¿no? Pierde la conciencia unos segundos y recupera rápido, ¿ya? Sin estado confusional posterior, en el posictal, ¿ya? Esto es frecuente ver en la infancia, en la adolescencia, ¿ya? Y también para la realización de este estudio básico ¿no? de lo que es este cuadro clínico, como es el electroencefalograma, EEG, ya EEG, nosotros hacemos algunas eh, medidas, ¿no? de estímulo para tratar de, ¿no? desencadenar la crisis, porque la idea del EEG es poder capturar algún tipo de descarga, ¿no? en el trazado electroencefalográfico. Entonces, eh, una de estas medidas es hacer que el paciente hiperventile. Entonces, estas medidas, ¿no? Para estímulo de crisis dentro de la preparación para que el paciente se le haga un electroencefalograma, aparte de la fotoestimulación, en la hiperventilación. Entonces, este tipo de crisis podrían, ¿no? precipitarse cuando hacemos que el paciente hiperventile más o menos entre 3 a 5 minutos, ¿no? ¿Ya? Y característicamente, no olviden esto, chicos, en el electroencefalograma vamos a encontrar un patrón de descargas, ¿ya? Punta onda de 3 ciclos por segundo, característico en la crisis de ausencia. Ahora están las crisis, las, las más frecuentes que se describen en los hospitales, porque ya saben que las más frecuentes en realidad son las parciales complejas, pero generalmente vemos que esto es lo que se describe en las historias clínicas de nuestros hospitales, crisis generalizadas, ¿no? Tónico-clónicas, que no siempre son tónico-clónicas, podrían ser tónicas, podrían ser clónicas, o pasar, ¿no? Primero clónicas y luego ser tónicas, ¿no? Y así, ¿ya? En lo que sí hay una fase tónica, ¿ya? Hay algunas características de esta fase tónica, ¿ya? Eh, Inician con una brusca pérdida de conciencia, ya el paciente podría caer, ¿no? Pues, al perder la conciencia cae, ya, y va a haber una contractura generalizada, ¿no? En esta fase tónica también se puede dar el grito, ya es un grito estertoroso, un grito que, ¿no? Que, ¿no? Ya los familiares que, que tienen, ¿no? A un paciente con epilepsia saben que el paciente en algún momento puede gritar y es que está en una crisis en ese momento. Y el grito se escucha así porque se produce, ¿no? un espasmo a nivel de la glotis, ¿ya? Y hay una emisión de aire, pero con las cuerdas vocales cerradas, ¿no? También podemos encontrar signos de cianosis periférica, ¿ya? Y va a haber una midriasis, ¿no? Reactiva, y también ya podemos encontrar, ¿no? Relajación de esfínteres. Está la otra fase, la fase clónica, ¿no? También más o menos ese es el promedio de duración, hasta 60 segundos de duración, ¿ya? Son eh, episodios de sacudidas, ¿no? O movimientos de flexo-extensión, ¿ya? Eh, los cuales generalmente van acompañados de síntomas vegetativos, ¿ya? Puede haber aumento de la presión arterial, ¿no? Puede haber cialorrea, ¿no? Vemos el paciente que está, ¿no? Con bastante cialorrea, está todo sudoroso, ¿ya? En esa eh, fase clónica,
¿ya? Puede haber también una atonía, ¿no? Una atonía profunda, ¿ya? Eh, y poco a poco va pasando, ¿no? Primero el paciente se pone en esta fase, se pone primero en una posición de clonía y hasta atonía, ¿no? Y poco a poco esa atonía va disminuyendo, ¿ya? Y hasta que el paciente ya entra a lo que es el estado posictal, ¿ya? El estado posictal es el periodo posterior, ¿no? Cuando ya cesa la crisis. eh, Generalmente, cuando es una crisis generalizada de este tipo tónico-clónica, el paciente generalmente se queda, pierde la conciencia y generalmente en este tipo de crisis, las tónico-clónicas, la recuperación de la conciencia eh, puede demorar hasta 20 o 30 minutos, como dice ahí, ¿no? Ya, a ver, el paciente, esto es bien relativo, ¿ya? Hay algunos pacientes que recuperan rápido la conciencia, hay otros que, ¿no? Eh, con recuperación lenta de conciencia, sobre todo cuando ha sufrido una crisis generalizada. Lo que vemos es que, en general, el paciente tiene estados confusionales, ¿ya? Periodos como de amnesia, ¿ya? No recuerda lo sucedido, ¿ya? Y lo que sí podría haber una recordación del aura si en caso estuvo presente. El aura son los síntomas previos a una crisis, ¿no? Ya vamos a hablar sobre las crisis del lóbulo temporal que tienen un aura característica. Son los síntomas que ya los pacientes los van reconociendo y ya muchos de ellos ya reconocen rápido el aura y se preparan porque saben que ya en unos minutos más podría generarse, ¿no? O desencadenarse una crisis epiléptica. Aquí en esta diapositiva para mostrarle eh, más o menos las posiciones que adopta el paciente cuando se encuentra en la fase tónica, ¿ya? El grito epiléptico, ¿ya? Podría haber, ¿no? Cianosis, ¿ya? Y también hemos visto que también podría haber una relajación de esfínteres. Y en la fase clónica, ¿ya? Que van a ser eh, una posición, ¿no? Hasta de atonía, y finalmente el paciente poco a poco va cesando la crisis y va entrando al periodo posictal. Hay unas crisis generalizadas que son las de tipo mioclónicas, que por cierto, a pesar de que son generalizadas, el paciente no pierde la conciencia. Ya los pacientes, y como no pierden la conciencia, muchas veces lo pueden relatar como sacudidas, ¿ya? Como sacudidas, estas duran fracciones de segundo, ¿ya? Entonces, este tipo de crisis es una crisis, mejor dicho, este tipo de crisis generalizada es la que no, el paciente no pierde la conciencia, no olviden, ¿ya? Están las crisis atónicas donde el paciente, ¿no? Pierde la tonicidad de forma brusca, muchos de ellos lo vemos esto a veces en los niños pueden caer al suelo, ¿ya? Eh, la conciencia generalmente no se va a afectar. Eh, nosotros lo conocemos a veces a este tipo de crisis atónicas como la crisis, los drops attack, ¿no? Drops attack, donde el paciente cae de forma repentina por pérdida de la tonicidad en miembros inferiores, ¿no? Importante esta diapositiva para hablar sobre algunos trastornos paroxísticos no epilépticos, por ejemplo, en la infancia, los espasmos del sollozo, en la adolescencia, ¿no? El síncope vasovagal, también podría ser, ¿no? Una crisis de migraña, ¿ya? Una crisis de inconsciencia psicógena, eh, ya en adultos, los drops attacks, ¿no? Estas crisis atónicas, podría ser un ataque isquémico transitorio, una amnesia global transitoria, ¿ya? Y también, por cierto, las crisis de hipoglicemia, esos pacientes diabéticos con un tratamiento irregular o a veces pacientes que no conocen su diagnóstico nos han llegado, ¿no? Al servicio de emergencia,
a veces inclusive, ¿no? En estatus epiléptico, que ya vamos a hablar un poco sobre estatus, ya por hipoglicemias. Y también, por cierto, dentro de los diagnósticos diferenciales de una crisis epiléptica, no olviden las crisis psicógenas o pseudocrisis, ¿ya? Las crisis psicógenas, aquellos pacientes, sobre todo esto se da en el género femenino, pacientes mujeres jóvenes que hacen dentro de su cuadro psiquiátrico, podrían hacer movimientos involuntarios que semejan una crisis, pero en realidad son crisis psicógenas, ¿no? O pseudocrisis. Esto lo hemos podido ver a veces en las emergencias cuando llega una paciente, ¿no? Con algún problema de salud mental de fondo y se le aplica, pues, se le epaminiza, ¿no? Se le da el tratamiento y sin embargo, las crisis continúan, ¿no? Entonces, esto ya no es crisis epiléptica, sino crisis psicógena, ¿no? Bueno, el diagnóstico es clínico, ¿ya? Eh, tenemos que hacer una buena anamnesis, donde tenemos que incluir los antecedentes. Hay que incluir los antecedentes, como les decía, los antecedentes prenatales, ¿no? Neonatales también, antecedentes de infecciones del sistema nervioso, ¿no? Dentro ¿no? de la infancia, por ejemplo, cuadro de meningitis, antecedentes de traumatismos, eh, eh, también si ha presentado crisis febriles, también todo eso es importante dentro de la anamnesis, ¿ya? Bueno, no solamente vamos a ver si el evento paroxístico fue una crisis epiléptica o no, y sino también tenemos que, en lo que se pueda, determinar el tipo de crisis, ¿no? Si es focal, si es generalizada, ¿ya? Y dentro de cada uno ver qué tipo de crisis podría ser, porque en base a eso vamos a ver el tratamiento antiepiléptico. Otro estudio básico es el EEG, pero como les decía, hoy en día lo ideal es hacerle un video EEG, ¿ya? Para poder corroborar mediante el video si esa actividad, ¿no? Convulsiva corresponde con el trazado electroencefalográfico. Y dentro de las neuroimágenes, tomografía cerebral que podría ser de inicio, pero en epilepsia, ya chicos, no olviden, el estudio de elección es la resonancia magnética cerebral. Aquí para mencionarles algunos de los tratamientos eh, farmacológicos para una crisis epiléptica. Por ejemplo, si es una crisis única es aquella que se presentó por una sola vez. El paciente, ¿no? Tuvo algún factor, ¿no? Algún factor externo agudo, por ejemplo, un paciente joven que sufre un traumatismo encefalocraniano por un accidente automovilístico podría llegar a la emergencia convulsionando, ¿no? O en el posictal, o un paciente diabético, un paciente renal, ¿no? Que nos hace cuadros de azoemia y podría también convulsionar, ¿ya? Entonces, pero son crisis sintomáticas agudas, esas crisis no se tratan, ¿ya? Creo que ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Que he mencionado para que ustedes no olviden, esas crisis no se tratan, ¿ya? Salvo que se siguen repitiendo dentro de hospitalización, obviamente hay que iniciarle un tratamiento antipiléptico, pero cuando acá menciona que no se tratan, quiere decir a futuro, ¿no? Posteriormente ya no se tratan porque no se van a repetir. Las crisis que sí se repiten, sí hay que tratarlas. Aquí alguna, eh, digamos, relación de los FAES, fármacos antipilépticos, ¿ya? Tenemos de primera generación, ya los antiguos, ¿no? Antes se utilizaba mucho fenobarbital, un buen antipiléptico como tal, pero con varios efectos secundarios, ¿no? Entre ellos, pues, cierto deterioro cognitivo en los pacientes, ¿ya? Lo que tenemos nosotros, ¿no? En nuestro medio, lo que está más al alcance nuestro es en hospitalización, aparte de las benzodiazepinas, ¿no? Diazepam, fenitoína. Fenitoína eh, lo tenemos para aplicación endovenosa, ¿no? Para enterar endovenosa y bueno, en forma
ambulatoria, ¿no? Tenemos carbamazepina, el valproato de sodio, eh, y bueno, levetiracetam, ya, de los nuevos antipilépticos levetiracetam, como ven acá, perdón, ¿no? En los de segunda generación. Y ya tenemos algunos otros medicamentos antipilépticos de tercera generación, ¿no? Eh, bueno, en nuestro medio, la cosamida, podríamos utilizar la cosamida, pero son antipilépticos, ¿no? Que la verdad es que muchas veces no están al alcance, ¿no? De la economía de nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que iniciar el tratamiento dependiendo de muchos factores, ¿no? Dependiendo de nuestras sospechas, si es una crisis sintomática o es una crisis idiopática, eso, ¿no? En la edad del paciente, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? El género del paciente también, ¿ya? Y lo que nosotros intentamos, ¿no? El objetivo es que el paciente finalmente tenga una buena adherencia al tratamiento, porque son medicamentos que lo tiene que tomar siempre. Entonces, esa es la idea. Y por cierto, si estamos ya en tratamiento, tenemos que este, eh, mencionarles que de preferencia nosotros utilizamos, ¿no? Un tratamiento en monoterapia, ¿ya? Empezamos con un solo antipiléptico y lo vamos llevando, cada vez vamos aumentando la dosis, lo vamos llevando a dosis plenas, ¿ya? En epilepsia nosotros iniciamos con dosis bajas y luego vamos titulando en forma lenta hasta llevar a, a dosis plenas, ¿no? Dosis máxima. Por ejemplo, ¿no? Carbamazepina, empezamos con una tableta de 200 miligramos y gradualmente vamos aumentando y llevamos hasta dosis plenas de 1200 miligramos al día, o sea, 6 tabletas. Ya no, según guías clínicas, no agregamos un segundo antipiléptico hasta no haber llevado el antipiléptico a dosis plenas. ¿Ya? Entonces, y si vamos a agregar también un nuevo antipiléptico, tiene que ser un antipiléptico con diferente mecanismo de acción del que ya está tomando, ¿ya? Por ejemplo, no vamos a indicar feritoína y luego vamos a agregar carbamazepina, ¿ya? Eso son, digamos, normas ya generales en cuanto al tratamiento antipiléptico, ¿no? Una combinación, digamos, que eh, se ha demostrado, ¿no? Que tiene un sinergismo entre uno y otro antipiléptico, es la combinación de valproato de sodio con la motrigina, por ejemplo. Bueno, estos cuadros los he tomado de Sarrans, Neurología de Sarrans, ¿no es cierto? Para que lo puedan revisar. Eh, Hay algunas, ¿no? Indicaciones especiales en cuanto al tratamiento. Por ejemplo, en epilepsia mioclónica juvenil, el de elección, ¿no? El que está a nuestro alcance es el valproato de sodio, ¿ya? Y así, ¿no? Dependiendo más o menos, ¿no? Frente a qué estamos, ¿ya? En las crisis, las parciales complejas, por ejemplo, nosotros empleamos carbamazepina y en las parciales generalizadas, bueno, dependiendo, ¿no? Si el paciente está en hospitalización con su vía, ¿no? Con su vía, pues su vía clorurada o su suero, podemos iniciar en forma parenteral con fenitoína y luego lo continuamos con vía oral, ¿no? Continuamos siempre el mismo FAE, ¿ya? Pero si nos llega un paciente, ¿no? A la consulta, donde, ¿no? Podemos también, ¿no? Iniciarle valproato de sodio, o también, dependiendo, ¿no? Dependiendo, podría ser también levetiracetam, ¿ya? Pero todo depende mucho de cómo nosotros evaluemos el tipo de crisis que presenta el paciente. Bueno, ahora voy a presentarles la segunda parte de la clase correspondiente a estado epiléptico. ¿Diapositiva, muchachos? Sí, Sí, doctor, sí doctor. puede. Bueno, siempre iniciamos con la definición. La definición operacional
Estado epiléptico o estatus epiléptico es un estado de crisis continuas, ¿ya? Crisis que no cesan. Son crisis que se siguen dando por más de 5 minutos, ¿ya? Esa es la definición operacional actual, porque antes la definición de estatus era que el paciente conmulsionaba hasta 30 minutos, ¿ya? Pero bueno, eh, por varios criterios, sobre todo criterios clínicos, no podemos nosotros esperar de que el paciente siga convulsionando hasta media hora para recién, ¿no? Considerar que estamos frente a un estatus y, ¿no? Iniciar el tratamiento. ¿Ya? Eh, Dentro de lo que es la patogenia, la fisiopatología, este estatus, ¿no? O estado epiléptico se da por un fallo en los mecanismos, ¿no? De que debe, ¿no? Estos mecanismos de autolimitación de la crisis, ¿no? Como toda crisis, ¿no? Inicia y, como le decía Lauenstein, ¿no? Mencionaba que en promedio una crisis podría durar hasta 56 segundos. Y es así, una crisis dura 1 minuto, 2 minutos, pero cuando ya la crisis continúa y no cesa y pasan más de 5 minutos, ya estamos frente a un estado epiléptico y sin esperar más tiempo tenemos que actuar, ¿ya? Porque, miren, en neurología nosotros tenemos, ¿no? Eh, como decimos un dicho, ¿no? Tiempo y cerebro. Ya, entonces, generalmente eso nosotros lo empleamos cuando hablamos sobre enfermedad cerebrovascular, ¿no? Porque hay un periodo de ventana, pues, para iniciar el tratamiento, que son 4,5 horas. Pero esto se emplea para todo, ¿no? Tiempo de cerebro. Mientras más convulsiona el paciente, pues, ¿no? Van a haber más daño axonal, ¿no? Más noxia para el cerebro, ¿ya? Entonces, esta es una emergencia neurológica, ¿ya? Y esto es debido pues a la alta mortalidad, ¿no? Que podría tener, ¿no? En un estatus epiléptico podría tener hasta una muerte súbita, ¿no? Eh, Se considera la segunda emergencia neurológica con mayor mortalidad, ¿no? Después de un SB. Hay unos datos ahí epidemiológicos de lo que es un estado epiléptico o estatus epiléptico, ¿ya? La mortalidad, pues, va a estar en estrecha relación con la etiología, ya vamos a ver ahora, ¿ya? Estos cuadros se dan mayormente en países en vía de desarrollo, ¿ya? Y generalmente porque en nuestros países, ¿no? Generalmente tenemos más alta incidencia de enfermedades infecciosas, ¿ya? Y bueno, generalmente estos cuadros se dan en etiologías agudas, ¿no? Que van a algún tipo de infección, algún cuadro agudo que va a gatillar, ¿no? Una crisis epiléptica, que generalmente son crisis generalizadas que no cesan, ¿ya? No olviden, esa es la definición operacional de estado epiléptico. Si en alguna vez que ustedes están en, en su, en su guardia, en la emergencia y les llega un paciente que ya viene convulsionando desde la casa y ustedes preguntan a los familiares si ya cumple más de 5 minutos de convulsiones, inmediatamente tenemos que actuar, ya, estarían frente a un estado epiléptico y si no controla, pues ya ustedes tienen que ir pensando en hacer la interconsulta UCI, ya van a ver por qué. Hay un estado epiléptico refractario, ¿ya? Que es un estatus que no responde a benzodiazepinas, ¿ya? Que podría ser lorazepam, midazolam, aunque en nuestro medio, ¿no? Lo que tenemos a la mano es el diazepam, ¿ya? El diazepam apoya. Cuando el paciente no responde a la aplicación de una primera ampolla, una segunda ampolla de diazepam, y luego le agregamos un FAE de segunda línea, ¿ya? Que podría ser fenitoína endovenosa, podría ser ácido valproico endovenoso o levetiracetam endovenoso, y sigue convulsionando, estamos frente a un estatus epiléptico refractario. Tiene alta mortalidad, pero también tenemos un estatus epiléptico súper refractario, ¿no? En aquel que el paciente, a pesar de todas las medidas, ¿no? Eh, y inclusive ya pacientes que están ya hospitalizados en UCI, a pesar de haber iniciado los medicamentos de tercera línea, los anestésicos,
el paciente sigue convulsionando, ¿no? Convulsiones de más de 24 horas, es un estatus epiléptico suprarrefractario, pero por cierto, pues el pronóstico es muy malo, ¿no? Bueno, aquí en esta diapositiva para ver los, los el curso, ¿no? Las etapas o los estados de lo que es un estatus epiléptico, ¿no? En la fase temprana, la fase de estabilización, pero habíamos hablado de que, por ejemplo, cuando el estatus epiléptico persiste, ¿no? Y no responde a los medicamentos, ¿no? Inclusive a los anestésicos, pues ya estaríamos frente a un estatus epiléptico súper refractario, que por cierto, en algún momento hemos visto ahí en el hospital regional de alguna paciente que por más que se le aplicaron no todas las medidas, ya estaba ya en UCI y a pesar de que se le inició Propofol, ¿no? Igual Midazolam, la paciente finalmente falleció. Bueno, aquí en esta diapositiva para ver un poco la etiología, ¿ya? De lo que es el estatus epiléptico, si hablamos de una etiología aguda por frecuencia, podría ser un stroke, o sea, una patología cerebrovascular, y si hablamos de en una patología, eh, digamos, que sea aguda y que tenga mayor mortalidad, en estos casos podría ser por un problema, ¿no? De anoxia, un cuadro, ¿no? Una encefalopatía anóxico-isquémica, por ejemplo, post, en algún caso, por ejemplo, de un paro cardiorrespiratorio, ya podría el paciente tener mayor mortalidad. Y cuando son cuadros crónicos, ¿no? Por ejemplo, lo más frecuente, ¿no? Es el abandono del tratamiento, o sea, la baja adherencia al tratamiento, que es lo más frecuente de encontrar como causa de no solamente de crisis epilépticas, sino también de estados epilépticos. Y la mayor mortalidad pues tendría una lesión expansiva, ¿no? Neoproliferativa, como por ejemplo un tumor cerebral, ¿no? Y hay una cascada de eventos, ¿ya? ¿Se ve en la diapositiva? Sí, Sí, doctor. doctor. Doctor, sí se ve. Sí. Sí, ¿no? Ya, entonces hay algunos cambios a nivel neuronal, ¿ya? Hay alteraciones bioquímicas, ya a nivel eh, celular, ¿no? Molecular, que hacen que este estado sea un estado autosostenido. Va a haber ¿no? Un cuadro de excitotoxicidad, daño mitocondrial, ¿no? A nivel de la neurona y finalmente una muerte neuronal, ¿ya? A ver, el manejo inicial, ¿no? De primera instancia, pues es detener la crisis, ¿no? Detener la crisis, ¿no? Y como toda emergencia, tenemos que acordarnos de la ABCDE, ¿no? Hay que tener una vía aérea permeable, ¿no? ¿No? Tenemos que tener hidratado al paciente, tenemos que, si el paciente llega con un síndrome febril, tenemos que controlar la fiebre, porque pues eso también exacerba más, ¿no? Las convulsiones. Tenemos que controlar la presión, si llega con un cuadro de, ¿no? Un cuadro de disautonomía, ¿no? Con hipertensión. Y también si el paciente es un paciente con diabetes, un paciente con alteración, ¿no? De azoemia, un paciente tal vez con insuficiencia hepática, con un trastorno de hipertransaminemia o una alteración hidroelectrolítica, también tenemos que hacer manejo del medio interno, ¿ya? Acá, en esta diapositiva, eh, se resume el tratamiento de un estado epiléptico, ¿ya? Como ven ahí en la fase inicial, ¿no? Las medidas iniciales, ¿no? Siempre tenemos que inicialmente, como toda emergencia, muchachos, no olviden, ¿no? Mantener una vía aérea permeable. Tenemos que canalizar una vía y también, ¿no? Eh, Debería ser lo ideal, ¿no? Que en nuestros hospitales tengamos un equipo de eje en la emergencia para monitorear a estos pacientes. Ya, obviamente hay que pedirle toda, ¿no? La batería de análisis, ¿no? Ya sabe, pues que
cuadros de hipoglucemia, ¿no? Severa, mantenida, podrían darnos, ¿no? Crisis epilépticas y hasta un estatus epilépticos. Eh, Como había mencionado, ya iniciamos el tratamiento con los FAES de primera línea, ya. Idealmente deberíamos utilizar lorazepam, midazolam, ya, que tienen mayor tiempo de vida media y no van a tener mayor duración del efecto, pero en nuestro medio, ya, en nuestros hospitales lo que tenemos, porque también esto es importante que ustedes desde ya sepan, ¿no? En qué van a trabajar. Lo que tenemos es el diazepam. Y la ventaja del diazepam es que actúa rápido, pero también su efecto terapéutico pasa rápido. No olviden que siempre iniciamos la administración del diazepam en forma parenteral endovenosa. Esa es la vía de elección, parenteral endovenosa. Ahora, salvo que el paciente tenga mucha actividad convulsiva, entonces podríamos optar por la vía intramuscular. Pero lo ideal sería, ¿no? Tratar de aplicarle ese diazepam y que sea endovenoso lento para evitar, ¿no? Algún tipo de presión cardiorrespiratoria en el paciente, ¿ya? Bueno, si no responde, lo que podemos hacer es pasar a las drogas, ¿no? A la segunda etapa, a las drogas de segunda línea. Lo que tenemos también en nuestro medio es la fenitoína, ¿no? Ahí ustedes ven la dosis, ¿no? Más o menos son, sí, pues hasta 20 miligramos, entre 18 a 20 miligramos kilo, ¿ya? Entonces, un paciente de 70 kilos, más o menos, pueden ser hasta 8 a 10 ampollas. Eso lo pasamos en 100 cc de cloruro de sodio endovenoso lento, ¿ya? Esta indicación, ¿no? Lo conocemos como epaminización. Deben haberlo escuchado. Y esto es porque el nombre comercial de la fenitoína es Epamin. Entonces, como le vamos a aplicar varias ampollas juntas en 100 cc de cloruro, ¿ya? Le decimos epaminización de Epamin. Entonces, esto cuando el paciente no responde, pero si el paciente con la aplicación de una primera ampolla de diazepam y si sigue la convulsión, en 10 o 15 minutos le podemos colocar una segunda ampolla, pero si sigue convulsionando, hay que inmediatamente epaminizarlo. ¿Ya? No lo olviden, hay que sacar la cantidad de ampollas por kilo de peso. ¿Ya? Entonces son más o menos 8 o 10 ampollas que vamos pasando, lo vamos pasando lento y generalmente con la epaminización ya el paciente controla crisis, ¿no? El paciente se queda en el posictal, generalmente se queda, pues, ¿no? Con somnolencia, se queda y controlamos crisis. Una vez que lo epaminizamos, pasamos a, a continuar el tratamiento con fenitoína, pero en forma horaria. La fenitoína viene en ampollas de 100 miligramos, ¿ya? Una ampolla de 100 cada 8 horas, ¿ya? Esa es la terapia de mantenimiento, más o menos entre 5 a 7 miligramos kilo, ¿no? ¿Ya? Ahora, en otros países utilizan la fosfenitoína, porque esto es como de la misma familia de la fenitoína, ¿no? Es un medicamento que la ventaja es que tiene menos efectos secundarios ya que fenitoína, pero bueno, no lo tenemos nosotros a nuestro alcance. Igual, en otros países también como FAES, fármacos antipilépticos de segunda línea, también utilizan el valproato de sodio en infusión, ¿ya? O también levetiracetam también, pero no tenemos acá, al menos acá en lo que es, ¿no? Nuestro medio, no utilizamos porque no contamos con el valproato de sodio, ¿ya? Endovenoso. Y bueno, si en caso el paciente aún con una benzodiazepina más una droga o FAE de segunda línea, como podría ser fenitoína, valproato de sodio o fenobarbital, ¿no? O levetiracetam, no controlamos las crisis, pasamos a los fármacos de tercera línea, que vendrían a ser los anestésicos, entre ellos tenemos el propofol,
tenemos el tiopental, el midazolam también, ¿ya? Y bueno, ya el paciente estaría pues entrando en un estatus epiléptico súper refractario, ¿ya? Entonces, esta diapositiva creo que resume todo, ¿no? Todos los estadios por los cuales nosotros tenemos que iniciar el tratamiento y de acuerdo a la evolución, ¿no? del paciente, si persisten o no las crisis, vamos a tener que actuar. Pero hoy en día, por cierto, según, ¿no? la literatura, cuando el paciente ya no responde, ¿no? frente a lo que es una primera benzodiazepina, diazepam endovenoso, y lo epaminizamos y no responde, ya estamos inmediatamente pensando en trasladar al paciente a la UCI, ¿ya? No olviden que tiempo es cerebro, ¿ya? Y bueno, el pronóstico de un estatus epiléptico va a depender mucho de la edad del paciente, ¿ya? No es lo mismo un estatus epiléptico de un paciente, ¿no? de 20, 25 años que un paciente pues ya mayor de 65 años, ¿no? En el cual podría haber ya eh, una comorbilidad, ¿no? De repente algún problema de arritmia cardíaca o sí, pues, no, paciente adulto mayor ya podría tener alguna otra patología, en la cual con un estatus epiléptico, ¿no? Eh, podría, ¿no? Desencadenarse, pues, una muerte súbita, o el paciente podría quedarse en estado de coma, post-crisis, ¿no? Tiene que ver mucho la duración del evento, ¿ya? Si es un estatus epiléptico que dura 10 minutos, pues tendría un mejor pronóstico que aquel que dure, pues, ¿no? Más de media hora, ¿no? Y también tiene que ver mucho la causa subyacente, como había mencionado, ¿no? En cuanto a la etiología, tenemos la etiología, eh, las que tienen mayor mortalidad, pues, y si es un cuadro agudo, ¿no? Sería un cuadro de hipoxia, ¿no? De hipoxia cerebral o anoxia, ¿no? Eh, y si es un cuadro crónico, si es, ¿no? un glioblastoma multiforme, ¿no? El que está originando toda esta descarga, pues tendría peor pronóstico. Entonces, termino, ¿no? esta exposición diciéndoles que, en primer lugar, tenemos que estar seguros que si se trata de una crisis epiléptica o es un trastorno paroxístico no epiléptico. En segundo lugar, tenemos que también tratar en lo posible de identificar el tipo de crisis, ya, y en tercer lugar también orientarnos hacia dónde podría estar el foco epileptógeno, y todo esto, esta información es importante porque de acuerdo a esto vamos a nosotros, ¿no? a iniciar el tratamiento, que por cierto es un tratamiento que también todos estos FAES también tienen sus efectos secundarios. Eh, Tenemos que tomar en cuenta eh, el tipo de paciente frente al cual estamos, ya, para elegir, ¿no? El más óptimo tratamiento. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, si es un paciente, ¿no? que tiene algún problema hepático, ¿no? Algún problema ¿no? de colestasis hepática, que tiene alteraciones en la función hepática, no podríamos nosotros indicarle, ¿no? Ni en forma ambulatoria ni hospitalización, ¿no? Estos fármacos tipo valproato de sodio, tipo carbamazepina, que se metabolizan en el hígado, ¿no? En estos casos, ¿no? Optamos, ¿no? por indicar, por ejemplo, ¿no? las benzodiazepinas, ¿no? Podríamos indicarle una benzodiazepina y podríamos elegir algún FAE que no tenga tanto metabolismo hepático como es el levetiracetam, ¿ya? Hay otros FAEs como pregabalina, gabapentina, que también no tienen mucho metabolismo hepático, mayormente su metabolismo renal, pero como FAES no tienen la misma efectividad de lo que podría tener la levetiracetam. Pregabalina, gabapentina, mayormente lo utilizamos, si bien ciertos son fármacos antipilépticos, mayormente lo utilizamos, tienen otras indicaciones, como por ejemplo pacientes con dolor neuropático, ¿ya? Entonces, esto es bien importante que ustedes, ¿no? sepan el tipo de crisis,
¿no? Más o menos que conozcan, ¿no? Si es también un paciente con una epilepsia sintomática o si es un paciente con una epilepsia primaria, ¿no? Esos pacientes generalmente controlan bien las crisis, ¿no? Entonces, ¿no? Hay algunos pacientes, más bien los pacientes con epilepsia sintomática o ¿no? Debido a alguna lesión estructural, a veces son pacientes con epilepsia refractaria, ¿no? Epilepsia que muchas veces podrían necesitar hasta 3 medicamentos antiepilépticos. Entonces es bien importante, ¿no? Como siempre, ¿no? La anamnesis, un buen examen y dentro, ¿no? De el estudio diagnóstico, no olviden la resonancia cerebral, ¿ya? Que sería en este caso con contraste, ¿ya? Eh, Hay un protocolo, ¿no? Protocolo dentro de resonancia, que es el protocolo de epilepsia, ¿no? Que lo que trata muchas veces, muchas veces es la etiología. La etiología, por ahí hay pacientes que convulsionan, ¿no? Desde pequeños, hay que investigar con resonancia la presencia de una displasia cortical, ¿no? Un trastorno de la migración neuronal, pero muchas veces una resonancia ¿no? Digamos, simple, ¿no? No ayuda, queda corta. Muchas veces en estos pacientes pedimos neuroimágenes funcionales, ¿no? Como lo es una tomografía con emisión de positrones, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Pero son estudios, pues, mucho más caros, ¿ya? Pero por lo menos no olviden una resonancia cerebral que es mucho más completa y más sensible que una tomografía. Veo que también eh, a veces muchos médicos, ¿no? Médicos generales solicitan el electroencefalograma como si el electroencefalograma va a ser el diagnóstico. No, el diagnóstico de epilepsia es clínico, ¿no? Por todo lo que hemos conversado. El electroencefalograma y hoy en día, mucho mejor todavía, el video electroencefalograma, son estudios, ¿no? Que amplían el diagnóstico. eh, para eso hay que preparar al paciente. Generalmente pedimos un electroencefalograma con deprivación del sueño, ¿no? Indicamos al paciente que el día, el día anterior al estudio, pues se quede hasta tarde, ¿no? Hasta donde lo tolere también, ¿no? Eh, y ese es, ¿no? Eh, uno del, la deprivación de sueño, ¿ya? Eso es uno de las formas como nosotros podemos conseguir en electroencefalograma la captura de alguna descarga epileptiforme, ¿ya? Entonces, por cierto, este es un estudio que tiene baja sensibilidad, podría ser hasta 50%. Quiere decir que, ¿no? De 100 pacientes, solamente hasta 50 pacientes podríamos tener un electroencefalograma y con captura de una descarga epileptiforme y en los otros 50 el electroencefalograma podría salir normal, pero eso no quita que el paciente ya sufra epilepsia. Entonces, podemos mejorar la sensibilidad de ese estudio haciéndole, ¿no? Más electroencefalogramas, ¿no? Ya, mientras más electroencefalogramas hagamos, esa sensibilidad, ¿no? Va a aumentar y sobre todo que sean electroencefalogramas prolongados, o sea, de por lo menos 1 hora, ¿ya? Entonces, este es un tema bien amplio, ¿ya? He tratado, ¿no? De resumir y darles cosas puntuales, útiles. Me interesa mucho que sepan diferenciar si realmente están frente a un paciente con epilepsia, ¿no? O bueno, si es que, como les digo, puede ser que sea una crisis sintomática aguda, que solamente se trata en su momento y después que el paciente se estabiliza, ¿no? Se mejoran todos sus parámetros, ¿no? De medio interno, se maneja el medio interno, el paciente ya no debería convulsionar. Pero si están frente a un paciente con epilepsia, tienen que saber identificarlo, ¿ya? A veces llegan pacientes pensando que han convulsionado, pero que en realidad son algunos de estos trastornos paroxísticos no epilépticos, ¿ya? Y no olviden que también están las crisis psicógenas o pseudocrisis, ¿ya? Que lo hemos conversado.
¿ya? Que podrían confundir y lo que no queremos es que ustedes, ¿no? eh, den un tratamiento, inicien un tratamiento antiepiléptico en un paciente que no lo requiere, ¿ya? Bueno, ¿hay alguna pregunta, muchachos? Doctor, el electroencefalograma solo debemos registrar, o bueno, solo registra la crisis epiléptica o se debe prolongar hasta el periodo postictal. Ah, mira, ese estudio generalmente es un estudio electivo. Eh, mm, las crisis se pueden presentar en forma paroxística en cualquier momento, ¿no? Mm, claro, si el paciente es hospitalizado, podríamos tenerlo bajo monitoreo de electroencefalograma, pero en general la realización de un EEG es en forma electiva. Nosotros citamos al paciente para este procedimiento, ¿ya? Entonces, en algún momento, muy pocas veces hemos visto que el paciente dentro del procedimiento, ¿no? Se desencadena una crisis. Obviamente, ahí suspendemos el procedimiento, ¿ya? Pero por lo que me preguntas, pocas veces, ¿no? Se consigue hacer un electroencefalograma mientras el paciente convulsiona, ¿ya? Salvo que sea un paciente que está hospitalizado y está conectado, ¿no? Al monitor del EEG y lo vamos monitoreando, ¿ya? Por cierto, esa es una forma de confirmar que un paciente está presentando crisis no convulsivas, ¿ya? Muchas veces tenemos pacientes en UCI, ¿no? Que están, por ejemplo, en un estado vegetativo, ¿ya? O estado de coma, están convulsionando, ¿ya? Están haciendo crisis no convulsivas, ¿ya? Y podrían inclusive hacer estatus no convulsivos, y bueno, ¿no? No vemos actividad convulsiva. Y la única forma, ¿no? De confirmar eso es colocando ¿no? Los electrodos y monitoreando a estos pacientes, ¿no? Ahí podemos ver, ¿no? Las descargas epilépticas, o esos trazados de descargas en el electroencefalograma, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Doctor, una pregunta. Usted mencionó que el valproato de sodio tenía sinergismo con otro fármaco. Disculpe, ¿cuál era? La motrigina, sí, se ha Ya, doctor. demostrado ese sinergismo entre ambos. Eh, Generalmente se inicia valproato de sodio, vienen tabletas de 500 miligramos, ¿ya? La dosis promedio es una tableta cada 8 horas, ¿ya? Más o menos la dosis es entre 20 y 30 miligramos kilo, ¿no? ¿Ya? Y en algunos casos, ¿no? Dependiendo también del biotipo del paciente, ¿no? Su peso, podemos dar hasta cuatro tabletas día, ¿no? Y generalmente la mayor dosis lo damos por la noche, ¿no? Entonces, podemos dar una tableta después del desayuno, una después del almuerzo y hasta dos, ¿no? Como dosis, ¿no? Como dosis plena. Ya pocas veces hacemos eso porque estos medicamentos se metabolizan en el hígado, entonces podemos causar, ¿no? Una hepatopatía, ¿no? Farmacológica, ¿no? Entonces, si no responde, podemos combinarlo con la motrigina, que empezamos siempre, ¿no? A dosis bajas y vamos titulando en forma lenta. La motrigina viene en tabletas de 50 y de 100 miligramos. Entonces, esa combinación de valproato con la motrigina ha demostrado, ¿no? Un sinergismo que me permite muchas veces controlar crisis. Lo que traté de decirles es que no,
no, en las guías no se recomienda hacer una combinación de dos FAES con el mismo mecanismo de acción, ¿no? Como por ejemplo había mencionado, si un paciente está llevando fenitoína, no le vamos a agregar carbamazepina, ¿ya? Y eso es importante porque a veces, si ustedes hacen eso, lejos de controlar la crisis,